y pedir disculpas tanto a los disertantes como también al público por este cambio de modalidad a último momento, por todo lo acontecido a nivel nacional. Y bueno, hoy tenemos el agrado de tener 3 disertantes locales, porque Mariana es nuestra, es de Rosario, pero trabaja en Buenos Aires. Hoy vamos a charlar un poco, vamos a hacer una actualización de cáncer de ovario. La jornada va a estar dividida en 3 charlas. La primera charla la va a dar la doctora Mariana Savignano, que es oncóloga conocida por todos nosotros del Instituto Ángel Roffo. Ella nos va a hablar sobre inhibidores de PARP, más que nada cuál es la elección óptima. Después tenemos la segunda charla, que vamos a hablar del rol de la citorreducción secundaria en el cáncer de ovario, y la tercera charla sobre el rol de la quimioterapia intraperitoneal hipertensa, también obviamente en el cáncer de ovario. La segunda charla la va a dar el doctor Jerónimo Costa, que es el actual presidente de la Asociación de Ginecología de Argentina y el jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Gama. Y la tercera charla la va a dar el doctor Riellet. Riellet es ginecólogo-oncólogo también del Instituto de Oncología y del Grupo Gama. ¿Cómo están? Acá los veo conectados. Hola, buenas noches. Hola Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. El doctor no lo veo a... Martín. No lo veo a Martín, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Ahí lo veo. Hola, hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Bien. Bien, todo bien. Bueno, gracias si querés... por la invitación. No, gracias a ustedes, obviamente, por participar y bueno, y otra vez las disculpas por este cambio de modalidad a último momento. Bueno, Mariana, cuando quieras. Dale, bueno, a ver, voy a compartir pantalla y me dicen si se ve, si se escucha bien. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, se ve... En chiquito, ¿no? En chiquito, sí. Sí, falta presentación. Sí, pero espera que hoy había probado... Dios mío, espérate, ¿eh? Hoy la probé y estaba perfecto para ponerla más grande. Espera. Ahí abajo a la derecha, a ver. Ah, sí. ¿Ahora? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, buenas noches, gracias por invitarme a participar. Y bueno, como dijo Belén, yo voy a hablar de inhibidores de PARP y cuál es la secuencia óptima para nuestros pacientes. Bueno, a modo introductorio, a ver, perdón, antes quiero ver si puedo minimizar esto. Ahí está, ya está. A modo de introducción, bueno, todos sabemos que el cáncer de ovario es una enfermedad clínicamente agresiva, que la mayoría de nuestros pacientes se van a diagnosticar en estadios avanzados, estadios 3 y 4, y que la tasa de sobrevida no llega a más del 40% a los 5 años. También sabemos que tanto la cirugía como la quimioterapia constituyen 2 pilares fundamentales para nuestras pacientes, pero así y todo, sabemos que más de un 70% de los pacientes, un 80% de estas pacientes van a recaer dentro de los 3 años. Por eso hoy por hoy es muy importante que estas pacientes tengan un tratamiento de mantenimiento para así poder prolongarles a ellas la sobrevida libre de progresión, para poder mejorar también su sobrevida, sobre todo también para prolongar ese beneficio que le otorga la cirugía y la quimioterapia, y por supuesto que estos tratamientos no tengan mayor toxicidad y que las pacientes puedan tener una buena calidad de vida. Bueno, voy a empezar con un caso clínico. Esta es una paciente del instituto de 29 años de edad, que se presenta a la consulta con distensión abdominal, no tenía comorbilidades ni un antecedente oncológico familiar. En el examen ginecológico y en la ecografía transvaginal se identificaba una masa anexial con ascitis, se le pide un marcador, un 125, que da 1250, o sea, estaba elevado, el resto de los marcadores estaban normales, se le realiza una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y acá podemos ver la masa ovárica, ascitis, tenía compromiso ganglionar paraórtico y tenía implantes peritoneales.
Esta paciente o los pacientes en el instituto ingresan primero por el servicio de oncología, del servicio de ginecología, se le realiza una laparoscopía diagnóstica, donde nos da el diagnóstico del carcinoma seroso papilar de alto grado, y los ginecólogos, por un score de Fagotti mayor a 8, deciden que no era candidata a una citorreducción primaria, y se propone una cirugía del intervalo. Ahí la conocemos nosotros. Nosotros proponemos un esquema de quimioterapia con carboplatino, paclitaxel, las dosis habituales, y el agregado de bevacizumab. Nosotros desde el año 2015 implementamos en las pacientes que tienen que hacer cirugía del intervalo, comenzar con este tipo de tratamiento y el agregado de este antiangiogénico. Bueno, se le realiza el asesoramiento y el testeo genético, se le pide la secuenciación de déficit de recombinación homóloga. Esto lo hace en el instituto una ginecóloga que se especializó en genética. Comenzamos el tratamiento y en la evaluación post tercer ciclo la paciente estaba en respuesta tanto por marcador por imágenes. Se decide hacerle una laparotomía, se le hace una aumentectomía, una anexohisterectomía, también tiene una resección rectosigmoidea, sampling ganglionar, desperitonealización del diafragma derecho, pero así toda la paciente quedó con enfermedad residual, es decir, tenía resección macroscópica incompleta. Bien, entonces, tenemos esta paciente que le hicimos una cirugía del intervalo, o sea, una neoadjuvancia, una cirugía del intervalo, y le vamos a ofrecer tratamiento. O sea, ¿cuál sería la mejor opción en este momento para esta paciente? Un doblete con platino, un doblete con un antiangiogénico, o sea, continuar con el bevacizumab, o el doblete más un inhibidor del PARP de acuerdo a su perfil genético. Bueno, hoy por hoy el estándar, ya sabemos que el carboplatino y el paclitaxel, o sea, la quimioterapia sola ya no es elección. Toda paciente que va a ser operada de un cáncer de ovario tiene que recibir un tratamiento de mantenimiento, y esto es estándar. Entonces, ¿cómo ha sido el progreso en el manejo, ¿no? de la primera línea de mantenimiento en estas pacientes? Sabemos que desde el año 2003, con quimioterapia, desde los viejos trabajos de Marman con paclitaxel semanal durante un año en ese mantenimiento, eso no mejoraba la sobrevida. Posteriormente, el advenimiento en el 2011 del antiangiogénico, es decir, de bevacizumab, con los resultados del SHOW-218 y el ICON-7, donde se vio un beneficio con el mantenimiento versus el placebo en quimioterapia de 6 meses, y con mejoría en sobrevida en algunos subgrupos en el ICON-7, y posteriormente, a partir del año 2018 hasta el día de hoy, tenemos el desarrollo de 4 o 5 estudios randomizados que han demostrado que los IPARP dan beneficio en el mantenimiento de primera línea. El primero de ellos, que fue aprobado en 2018 para esta línea de tratamiento, fue el olaparib a través del estudio SOLO 1. Recordar que el olaparib nosotros ya lo teníamos aprobado en las pacientes, pero en enfermedad, las pacientes que recaían. Posteriormente, en el 2019, otros estudios, por ejemplo, la aprobación de niraparib a través del estudio PRIMA, también la aprobación a través del PAOLA del olaparib más bevacizumab, el beliparib a través del estudio Belia, que en realidad, si bien fue un estudio positivo, el laboratorio decidió discontinuarlo, y hace poco tuvimos los resultados del rucaparib en primera línea de mantenimiento a través de los resultados de la Atenamono. Si bien nosotros rucaparib, todavía en Argentina, en primera línea de mantenimiento, no lo tenemos aprobado. Ahora bien, tenemos una paciente con diagnóstico de cáncer de ovario, y ¿qué factores vamos nosotros a tener en cuenta a la hora de indicarle un tratamiento? Primero, si le vamos a hacer un testeo, qué tipo de testeo vamos a solicitar, si BRCA o déficit de recombinación homóloga, qué factores clínicos vamos a tener en cuenta en esta paciente, qué estudios clínicos, que recién algo mencioné, de mantenimientos nos van a avalar a nosotros el tratamiento en estas pacientes, cuál va a ser el impacto que ha tenido esa cirugía, y si la paciente tuvo enfermedad residual o no, que ya sabemos que eso impacta en el pronóstico. Bueno, con respecto al testeo, hoy por hoy todas las guías, tanto de NCCN como de ASCO, ESMO, de la Sociedad de Ginecología, todas las guías recomiendan que las pacientes con diagnóstico del cáncer de ovario, seroso de alto grado y endometrioide, se les haga el asesoramiento y el testeo genético. O sea, es independiente de que la paciente tenga o no antecedentes de familiares. O sea, sí o sí, estas pacientes deben ser testeadas al diagnóstico. Sabemos que el cáncer de ovario no es una enfermedad simple, que hasta un 50% de los serosos de alto grado tienen un alto grado de inestabilidad genómica, y eso está dado justamente por déficit en la reparación de la recombinación homóloga.
un 50% de las pacientes tienen déficit de recombinación homóloga, y eso está representado ya sea por mutaciones BRCA como no BRCA, y el 50% restante de las pacientes son proficientes, es decir, van a ser las pacientes en realidad de peor pronóstico. Es decir, no tienen ninguna mutación, no tienen nada. Bien, ¿qué vamos a solicitar? Vamos a solicitar BRCA, vamos a solicitar test de recombinación homóloga. A ver, tanto el PRIMA como el PAOLA, que son dos de los estudios de mantenimiento que ahora vamos a ver, estos estudios testearon a la población a través de este test, que es el test de Myriad Choice, que es en realidad un test somático que determina por un lado la mutación BRCA somática y por otro un score de inestabilidad genómica que va a estar representado por una pérdida de heterocigosidad, imbalance telomérico, bueno, transición de larga escala. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la paciente tiene un score de inestabilidad mayor a 42, se dice que esa paciente es positiva para el déficit de recombinación homóloga. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros disponible? Hasta hace poco tiempo nosotros podíamos solicitar BRCA, la mutación germinal de BRCA. Hoy, a través de Astra, nosotros podemos, y es lo que hacemos en el instituto, y bueno, y en la mayoría de los que tengan los recursos para hacerlo, solicitamos la secuenciación a través del déficit de recombinación homóloga. Ahí se determina este déficit más la mutación somática de BRCA. Si esa mutación y ese déficit son negativos, bueno, ahí se le solicita la mutación germinal del BRCA. Eso es hoy por hoy lo que nosotros estamos haciendo en el ROFO. Creo que la mayoría de los centros que lo tienen disponible lo deben hacer de la misma manera. Bien, ahora, otro de los puntos, ¿qué factores clínicos vamos a integrar en la paciente? Cuando nos llega la paciente es importante ver el tipo de cirugía que tuvo, o sea, no es lo mismo que una paciente haya tenido una citorreducción primaria, que una paciente haya ido a una cirugía de intervalo, que ya estamos hablando de una paciente de mayor riesgo, que tenía alta carga tumoral y que no se podía operar de entrada. O sea, no es lo mismo tener, o sea, es importante saber también, por supuesto, el estadio. No es lo mismo tener una paciente que tiene enfermedad ganglionar sola, que una paciente que ya tiene compromiso del hemiabdomen superior, por ejemplo. También obviamente va a ser importante cuáles van a ser los resultados del test genético. Por supuesto, importante va a ser la seguridad, la conveniencia y la preferencia de la paciente. Y bueno, y un tema no menor hoy por hoy son los costos, pero bueno, no es el motivo de la charla. Bueno, entonces recapitulando, tenemos a esta chica de 29 años sin comorbilidades, con diagnóstico de un seroso de alto grado, FIGO 3C, con resección incompleta. Entonces nosotros continuamos, como habíamos hecho este esquema previo a la cirugía, continuamos con lo mismo, o sea, continuamos con carboplatino, paclitaxel bevacizumab por 3 ciclos, posteriores a lo que le habíamos hecho precirugía, y mantenimiento con bevacizumab. Posteriormente obtuvimos el test genético, y esta paciente tenía un déficit de recombinación homóloga positivo, un HRD positivo, 3.5. Desconozco los motivos, pero habiendo sido positivo, igual se le hizo el test germinal de BRCA que nos dio wild type. Bueno, acá tenemos el resultado, un poco para ver si nadie lo había visto antes cómo era, cómo se informa. Acá tenemos déficit de recombinación homóloga positivo y BRCA negativo. Acá se usa un punto de corte de 3,5, por encima de 2 ya es positivo. Bien, ¿y qué estudios clínicos de mantenimiento tenemos hoy con inhibidores de PARP disponibles para ver qué vamos a seleccionar para la paciente? Vamos a revisar un poquito los datos de cada uno. Solo uno es el estudio pivotal que da la aprobación de olaparib en mantenimiento de primera línea. Este estudio, que ingresó pacientes con estadio 3 y 4, la característica era que eran todas pacientes BRCA mutadas. Las pacientes podían haber hecho una cirugía primaria, una citorreducción primaria. También estaba permitida la cirugía del intervalo y tenían que, por supuesto, tener respuesta completa o parcial a la primera línea, que es con platino. Las pacientes, se incluyeron acá pacientes también que no tenían evidencia de enfermedad. Las pacientes eran randomizadas al olaparib, a la dosis que ya conocemos de 300 miligramos 2 veces por día, versus placebo, y el tratamiento se llevó a cabo hasta 2 años y se suspendía. Ahora, si la paciente se suspendía no teniendo evidencia de enfermedad. Si la paciente no tenía evidencia de enfermedad y quedaba a criterio del investigador, si la tolerancia era buena, lo podía continuar.
Bien, el estudio cumplió su objetivo primario de sobrevida libre de progresión. Hubo 2 análisis de PFS, y vemos que a los 5 años realmente las curvas son impresionantes, y vemos una disminución del riesgo de progresión del 70% a favor de las pacientes que hacían mantenimiento con olaparib. Es decir, la mediana de PFS para olaparib fue de 56 meses, y la mediana de tratamiento para olaparib fue de 24 meses. O sea, lo interesante es que las pacientes terminaban el tratamiento a los 2 años con el mantenimiento, y ese beneficio persistía por lo menos a los 5 años. Es importante ver las características de la población de este estudio, donde vemos que el mayor porcentaje eran pacientes con estadio 3, la mayoría de las pacientes habían ido a cirugía primaria, el mayor porcentaje no tenía enfermedad residual, y dentro de las que habían hecho cirugía del intervalo, pocas pacientes, el mayor porcentaje también correspondían a pacientes que no tenían enfermedad residual macroscópica, y el 80% respuesta completa clínica, o sea, muchas pacientes ingresaron acá sin evidencia de enfermedad. ¿Y por qué es importante las características de esta población? Porque nosotros podemos así dividir a estas pacientes en 2 subgrupos de riesgo. Por un lado, las pacientes de alto riesgo, que van a ser las de estadio 4, las pacientes con estadio 3, que tienen enfermedad residual posterior a la cirugía primaria, y las pacientes con cirugía de intervalo. Y por otro lado, el subgrupo de bajo riesgo son las pacientes que hacen citorreducción primaria, no tienen enfermedad residual y bueno, son estadio 3, que realmente es la población que está representada fundamentalmente en el SOLO 1. Entonces, cuando vemos las PFS para estos subgrupos de alto y de bajo riesgo, vemos que para las pacientes de alto riesgo, la mediana con olaparib es de 40 meses, y para las pacientes de bajo riesgo, esa mediana no fue alcanzada. Es decir, realmente el beneficio de olaparib en mantenimiento va a ser para los 2 subgrupos, tanto para las pacientes de alto riesgo como las de bajo riesgo. Se hizo también un análisis de la sobrevida de mantenimiento con olaparib, que en realidad no fue alcanzada, es decir, donde se ve que hay un beneficio clínico, y que a los 5 años el 67% de las pacientes estaban vivas, y estos valores se alcanzaron a pesar de que un 44% de las pacientes en el grupo placebo recibieron el inhibidor de PARP cuando progresaron. O sea, vemos que hay un beneficio en sobrevida. Y otro dato interesante del SOLO 1 es que retrasa el tratamiento de quimioterapia, es decir, lo que nosotros queremos con las pacientes es justamente con el mantenimiento retrasar una quimioterapia ante la recurrencia, y se vio que con el olaparib hay 64 meses desde la randomización en el retraso de ese tiempo. Es un dato bastante interesante. Bien, el segundo estudio que tenemos es el estudio PRIMA, que es el estudio pivotal, que fase 3, que le da la aprobación a niraparib, también en primera línea de mantenimiento. Una diferencia con el estudio solo es que en este trabajo, la población de pacientes, acá ingresaron pacientes, como vemos acá abajo, pacientes con estadio 3, que tenían enfermedad residual quirúrgica, pacientes que eran inoperables de entrada, se permitió la cirugía del intervalo, y mucho mayor porcentaje de pacientes con estadio 4. La neoadjuvancia también estuvo permitida, y estas pacientes fueron randomizadas a niraparib a la dosis que ya conocemos, de 300 miligramos por día, versus placebo. Otra diferencia con el SOLO 1 es que acá el tratamiento, en vez de ser de 2 años, era hasta 3 años. Y a diferencia del SOLO 1, en este trabajo ingresó todo tipo de pacientes en cuanto a su testeo genético, es decir, entraban BRCA mutadas, no mutadas, pacientes con déficit de recombinación homóloga y pacientes proeficientes. Una característica de este trabajo que la dosis de niraparib podía ser modificada a 200 miligramos según el peso de la paciente. O sea, si la paciente pesa menos de 77 kilos y tiene menos de 150.000 plaquetas, se avalaba la dosis de 200 miligramos. Bien, acá vemos las características distintas a lo que es el SOLO 1, donde estas pacientes había mayor porcentaje de estadio 4, un 85% de pacientes con enfermedad residual, y un 30% de pacientes que tenían respuesta parcial a la primera línea de quimioterapia. Cuando se analizó la PFS en la población global, es decir, sin discriminar si eran mutadas o no mutadas, se vio que el riesgo de disminución de progresión fue de un 38%, es decir, que hubo un beneficio para estas pacientes. Consideremos que en este estudio vemos que
hubo un 50% de pacientes que tenían déficit de recombinación homóloga representado por pacientes BRCA mutadas y por pacientes BRCA wild type. Y un 34% eran proeficientes. O sea, estos porcentajes que se dan en este trabajo se asemeja a la prevalencia de, como vimos antes, de lo que sucede en la población general. Cuando se analizó la PFS en las pacientes con déficit de recombinación homóloga positiva, es decir, ya sea BRCA wild type o BRCA positivo, se vio que la disminución del riesgo de progresión fue de un 57%, o sea, bastante importantes los números. Cuando se discriminaron las curvas de PFS de acuerdo a si las pacientes eran BRCA mutadas o no mutadas, vemos que la disminución del riesgo de progresión en las pacientes que eran mutadas fue de 60%, un 50% para las wild type, e incluso para las pacientes proeficientes, el beneficio fue de 3 meses, o sea, fue estadísticamente significativo, pero la realidad es que lo que le agregan las pacientes proeficientes es solamente un beneficio de 3 meses. Es decir, el niraparib benefició a todos los subgrupos. Este es el estudio PRIME. Este estudio PRIME es un estudio que se hizo en población oriental, también es un estudio fase 3. Acá ingresó todo tipo de pacientes, ya sea estadio 3, estadio 4, con citorreducción primaria, con intervalo, o sea, todo grupo de pacientes, y desde el punto de vista del testeo fue igual al PRIMA, o sea, distintas pacientes, wild type, no wild type, déficit positivo y proeficientes. Pero acá lo que se hizo fue randomizar a las pacientes a 200 miligramos de niraparib versus placebo en vez de 300, y se permitía la dosis de 300 en aquellas pacientes con el peso más de 77 y con más de 150.000 plaquetas. También fue por 3 años. Este estudio, en realidad, si bien tiene datos inmaduros, vemos que la PFS fue comparable, o sea, de 52 meses, pero lo que quiso demostrar el PRIME es que, a pesar de dar una dosis menor, o sea, no de 300, sino de 200, la eficacia de niraparib, o sea, que el niraparib es efectivo a una dosis menor. No solamente en la población global, sino también cuando vemos discriminado por distintos subgrupos. Por eso hay quienes al niraparib lo comienzan con una dosis reducida, sabiendo que es efectivo. Otro trabajo que tenemos es el estudio PAOLA, que es un estudio fase 3 de mantenimiento con olaparib y bevacizumab. Y este trabajo tiene la característica de que tiene un diseño más bien europeo, porque el 70% de los pacientes en Europa reciben dentro de lo que es la primera línea de tratamiento al bevacizumab. Entonces acá, en este estudio, ingresaron pacientes también con estadio 3, estadio 4, con cirugía primaria, con cirugía del intervalo, que habían recibido quimioterapia y que habían recibido al menos 3 ciclos de bevacizumab. Las pacientes eran randomizadas a bevacizumab a la dosis de 15 miligramos kilo, cada 3 semanas por 15 meses, que es la dosis que tenemos aprobada por el GOG 218, versus bevacizumab más olaparib a la dosis que ya conocemos. Bien, dentro de las características de la población de este estudio, vemos que un 50, acá es como que un 50 y un 50 para todo, por así decir, como para redondearlo. O sea, el 50% de las pacientes tenían cirugía primaria, un alto porcentaje de pacientes tenía también enfermedad macroscópica residual, lo mismo pasó con la cirugía del intervalo, y lo mismo, hubo mayor porcentaje en el intervalo sin enfermedad residual macroscópica. Lo que vemos también muy similar al PRIMA, que el 50% de las pacientes tenían déficit de recombinación homóloga, esto dado por mutación BRCA o BRCA wild type. Que una vez más esto se asemeja a lo que está descrito en la población, en la prevalencia poblacional. Bueno, el estudio alcanzó su objetivo primario, que fue la sobrevida libre de progresión. Vemos que hay una diferencia de casi 6 meses a favor del mantenimiento con bevacizumab y olaparib. Y cuando esto se discriminó por subgrupos, vemos que las pacientes que tenían déficit de recombinación homóloga BRCA mutada, la disminución del riesgo de progresión también fue casi de un 70%, o sea, vemos que son números muy parecidos a los del solo 1. En las pacientes que tenían déficit de recombinación homóloga positiva, pero que eran BRCA wild type, vemos que también la mediana de PFS fue favorable, 28 meses versus 16, pero en las pacientes que son proeficientes, la mediana de PFS es la misma para ambos grupos, es decir, que el olaparib no le suma al bevacizumab, sí, es de 16 meses.
Bien, se hizo también un análisis de sobrevida del estudio Paola, y vemos que si bien vemos acá un beneficio clínico a favor de la combinación, los datos aún son inmaduros. Por otro lado, se hizo una actualización de la PFS en la población con déficit de recombinación homóloga positiva, viendo lo que es la mediana de PFS de 46 meses versus 16 para la rama con bevacizumab solo. Vemos siempre que la mediana de bevacizumab, o sea, es decir, de la rama que tiene, la rama control con bevacizumab, remeda la misma PFS que tiene el estudio de GOG 218. Por otro lado, la sobrevida también se vio prolongada en este grupo con déficit de recombinación homóloga positiva. La tasa de sobrevida a 5 años fue de un 65%, si bien la mediana fue de 75 meses, a pesar de que un 50% de los pacientes, cuando progresaron, recibieron el inhibidor de PARP. Lo mismo sucede cuando, o sea, el beneficio en sobrevida, cuando se discrimina por subgrupos, no así, como ya vimos con la PFS, lo mismo sucede con los pacientes que son preeficientes, no hay beneficio. Bien, y por último, tenemos el estudio Athena-Mono, que es un estudio, es el estudio que en realidad le da la aprobación al rucaparib en mantenimiento de primera línea. En realidad es un estudio que incluyó también todo tipo de población, todo tipo de paciente, en el sentido de que incluyó las BRCA mutadas, las wild type, las con déficit positivo, negativo, las proficientes, y es un estudio de 4 ramas, que en realidad por eso se llama Athena-Mono y Athena-Combo, porque el Athena-Mono es el que nos interesa a nosotros en este momento, que es la comparación de lo que es rucaparib bioral versus el placebo. El otro, el Athena-Combo, incluye al nivolumab, o sea, está incluyendo la inmunoterapia. Pero con respecto a la charla nuestra, vemos que las pacientes con rucaparib, en el intento de la población, en la totalidad de la población, hubo beneficio de 20 meses versus 9, y cuando se discriminan las pacientes con déficit de recombinación homóloga, vemos que hay una diferencia de más o menos de 28 meses para rucaparib versus 11 para placebo. Bueno, y esta es otra de las opciones que todavía no tenemos disponible, pero creo que en algunos meses ya va a estar aprobado para la primera línea. Bien, como dije anteriormente, es importante para nosotros también cuál es el impacto que tiene la paciente en cuanto a cirugía y a la enfermedad residual. Por ejemplo, ¿qué pasó en el estudio Paola? Vemos que las pacientes de alto riesgo, es decir, las que dijimos, estadio 4, que tienen enfermedad residual, que fueron a cirugía del intervalo y demás, con déficit de recombinación homóloga positiva, el agregado de olaparib al bevacizumab tiene una mediana de PFS de 36 meses, o sea, 20 meses más con respecto al placebo, o sea, al bevacizumab. Por otro lado, los pacientes que son de bajo riesgo y que tienen déficit de recombinación homóloga, vemos acá la disminución del riesgo de progresión de un 85%. Realmente es un grupo, recordemos que son pacientes que por lo general son las que van a cirugía primaria, no tienen enfermedad residual, realmente con el mantenimiento les va muy bien. Y cuando vemos las curvas de solo uno, también, de solo uno, que era con olaparib mantenimiento, vemos que las curvas también son interesantes. Vemos que en aquellas pacientes que no tenían enfermedad residual y que recibieron olaparib, la mediana de PFS no fue alcanzada, a diferencia de los placebos de las pacientes que no tenían enfermedad residual y recibieron placebo, que era de 15 meses. Y en aquellas pacientes que sí tenían enfermedad residual y recibieron el olaparib, por supuesto que tuvieron mayor beneficio que aquellas pacientes con enfermedad residual y que recibieron placebo. Bien, volvemos a nuestra paciente y recordemos que ella había tenido una cirugía del intervalo y que había tenido enfermedad residual. Entonces, acá hay un análisis de la PFS de acuerdo al tipo de cirugía que tienen los pacientes y de acuerdo a la enfermedad residual que tienen. Y en el caso de nuestra paciente, con cirugía del intervalo, el mantenimiento con bevacizumab y olaparib da un beneficio de 6 meses a lo mismo que las pacientes que tienen enfermedad residual. Hay una diferencia a favor de la combinación de 6 meses. Cuando vemos las PFS, de acuerdo al test genético que tenía esta paciente, es decir, que tenía déficit de recombinación homóloga positiva, pero era BRCA wild type, vemos en el Paola que hay un beneficio de 11 meses a favor de la combinación, y si fuera comparando con el estudio prima, hay también un beneficio de 11 meses a favor del niraparib, es decir, hay una PFS de 19 meses a favor del niraparib versus el placebo. Entonces, nuestra paciente en realidad
cumplió criterios para lo que es el estudio Paola. Una paciente que está representada en esta población. Y está representada en esta población de alto riesgo en lo que sería el estudio Paola. Entonces, conclusión del caso de ella recibió 6 ciclos de carboplatino, paclitaxel, bevacizumab, y continuó el mantenimiento con bevacizumab y se le agregó el olaparib a la dosis que ya conocemos y actualmente se encuentra recibiendo tratamiento y con buena tolerancia. Bien, entonces, estos estudios en primera línea, 3 palabras como para resumir un poquito. Tenemos en un extremo el solo 1, solo para pacientes BRCA mutadas, población de mejor pronóstico, población de que la mayoría era cirugía primaria, la mayoría en el estadio 3, la mayor porcentaje de pacientes no tenían enfermedad residual, diríamos que es una población de mejor pronóstico. En el otro extremo tenemos el estudio PRIMA, que es para población de más alto riesgo, población con cirugía al intervalo, con estadio 4, con pacientes con enfermedad residual, con pacientes que desde el punto de vista genético están cubiertas todas las pacientes, las BRCA wild type, las que son mutadas, las que tienen déficit positivo y las que son preeficientes. Y en el intermedio, en el medio estaría el estudio Paola, en realidad, donde hay un 50% de las pacientes con cirugía primaria, un 50% con pacientes de cirugía de intervalo, lo mismo para la enfermedad residual, y que también, desde el punto de vista genético, es lo mismo del testeo, ingresan las pacientes, ingresan todas las pacientes, es lo mismo que el PRIMA. Bien. Unas palabritas con respecto a la toxicidad. Tanto en los 3 estudios, el porcentaje de síndrome mielodisplásico como de leucemia mieloide aguda fue del 1%. Y con respecto a las toxicidades mayores a grado 3, vemos que, por así decir, el más tóxico es el niraparib, demostrado en el estudio PRIMA que un 70% de los pacientes tenían eventos grado 3 y a expensas más de una toxicidad hematológica, es decir, hay mayor anemia grado 3, mayor trombocitopenia y neutropenia. El olaparib en realidad es un poco mejor tolerado, si bien la anemia es un evento bastante frecuente, también tiene algunas toxicidades digestivas. Con respecto a lo que es el porcentaje de discontinuación de tratamiento por eventos adversos, vemos que el mayor porcentaje lo tuvo el estudio Paola, seguido por el niraparib en el PRIMA, y menor en el solo con el olaparib. Bueno, este es a modo de recordar las reducciones de dosis que podemos tener con cada uno de los 3 par. Y bueno, bien, entonces, ¿cómo podemos integrar todos estos tratamientos? Lo primero que hacemos es, como dijimos anteriormente, testear a la paciente. Y la primera decisión que vamos a tomar es si esta paciente tiene que hacer una cirugía primaria, es una decisión que vamos a tomar, que la va a tomar en realidad más el ginecólogo que nosotros. Pero bueno, si va a poder hacer una cirugía primaria o va a hacer una cirugía de intervalo. La segunda decisión que tenemos que tomar en realidad es si a esta paciente, además de hacer el doblete con platino, le vamos a dar un antiangiogénico, es decir, si vamos a hacer bevacizumab o no. Hay lugares en donde no es frecuente el uso de bevacizumab. Nosotros lo tenemos muy incorporado. Como dije, desde el año 2015, las pacientes con estadio 3B, 3C y 4 son candidatas seguro a hacer bevacizumab. Bueno, entonces, si la paciente... ¿Dónde estoy? Acá. Si la paciente no hizo bevacizumab con la quimioterapia, no lo va a hacer después. Y si esa paciente es una paciente BRCA mutada o que tiene un déficit de recombinación homóloga positivo, a esa paciente le vamos a agregar en el mantenimiento un inhibidor de PARP. Esto avalado, si es BRCA mutada, le podemos agregar olaparib. Ahora, si es BRCA mutada o tiene déficit de recombinación homóloga, también le podemos agregar niraparib. Y también le vamos a poder agregar, cuando lo tengamos aprobado, al rucaparib. Ahora, si la paciente no recibió bevacizumab y es proeficiente, hoy por hoy lo que le podemos agregar es niraparib, con un beneficio de 3 meses, como vimos, y también vamos a poder agregar a futuro el rucaparib. Ahora bien, si la paciente recibió bevacizumab durante la quimioterapia y en el mantenimiento, y si esa paciente es BRCA mutada o tiene déficit de recombinación homóloga, a esa paciente le vamos a agregar olaparib en base a los resultados del estudio Paola.
Y si esa paciente venía haciendo bevacizumab y es proeficiente, le vamos a continuar con el bevacizumab. Bueno, las guías de ASCO siguen siendo las mismas, solo que lo único que cambió es que han agregado lo que es el rucaparib en mantenimiento de primera línea. El resto es más o menos lo mismo que vinimos a hablar, pero lo quería mostrar. Bueno, tengo un par de slides con respecto a lo que es el mantenimiento en los pacientes con recurrencia de la enfermedad. Básicamente, en los pacientes que recaen, el diseño de los estudios son todos iguales, en cuanto a que las pacientes tienen que haber recibido por lo menos 2 líneas o más de quimioterapia basada en platino con respuesta parcial o completa al platino. Y van a ser randomizadas a un inhibidor de PARP versus placebo, y este tratamiento es hasta progresión de enfermedad. Los estudios que nos avalan el mantenimiento con inhibidores de PARP en recurrencia es el olaparib, a través del SOLO2, que fue en realidad el estudio 19, fue el primer estudio que probó el olaparib, perdón por la palabra, la que me sale ahora, el olaparib en mantenimiento en recurrencia, y el SOLO2, que es el fase 3 que le da la aprobación. Posteriormente el estudio fase 3, el NOVA, con el niraparib, y el ARIEL con el rucaparib. Un poco acá para ver las PFS en mantenimiento en recurrencia, vemos que en el SOLO2, que es el fase 3, tenemos un beneficio en PFS de 19 meses versus el placebo. Para mencionar también con el niraparib, un beneficio de 21 meses versus el placebo en pacientes que son BRCA mutadas. Ahora bien, ¿qué pasa si una paciente recibió un inhibidor de PARP en primera línea, finalizó su inhibidor de PARP en primera línea de mantenimiento y recae? ¿Nosotros estamos avalados para volver a hacer un inhibidor de PARP? Bueno, la realidad es que no tenemos ningún dato. Tenemos este estudio que se llama OREO, que es un estudio que incluyó, trata de ver si se puede hacer un rechallenge con un inhibidor de PARP, y este está hecho con el olaparib. En realidad son pacientes que recibieron un olaparib en mantenimiento, recaen, hacen una nueva línea con platino, tienen respuesta al platino y son randomizadas a recibir nuevamente un inhibidor de PARP. Y lo que vemos que los datos, si bien es un estudio positivo, la realidad es que la PFS la diferencia es muy poca. O sea, los datos por ahora son un poquito pobres como para hablar de un rechallenge con un inhibidor de PARP. Bien, las guías de mantenimiento en recurrencia son las mismas de siempre, lo único que dijeron este año en ASCO, que los pacientes, una cosa quiero aclarar, las pacientes que hacen mantenimiento en recurrencia, eso es independiente, uno le puede indicar cualquiera de los tres, y es independiente de la mutación, ¿sí? De la mutación BRCA. Y una de las cosas que se aclaró en ASCO este año fue que las pacientes, es esta, la recomendación, las pacientes, el mantenimiento con niraparib en pacientes que tienen mutación, que no tienen mutación somático-germinal de BRCA, en realidad podría generar un detrimento en sobrevida, bueno, y se mostraron las curvas al respecto. Bien, esta es una slide que es bastante interesante, en donde nos puede hacer un resumen de qué hacer en la recurrencia. Por ejemplo, si una paciente hizo en primera línea de mantenimiento un inhibidor de PARP y tiene una recaída, bueno, nosotros a esa paciente le podremos hacer una combinación de quimioterapia y bevacizumab. ¿Sí? Por lo que dije antes, hay más chances de poder hacer bevacizumab si no lo hizo antes, y no de nuevo un inhibidor de PARP que todavía no tenemos grandes datos. Ahora, si una paciente hizo bevacizumab en mantenimiento y tiene recaída, esa paciente nosotros le podríamos indicar un doblete con platino, y después si la paciente tiene respuesta al platino, puede continuar su mantenimiento con un inhibidor de PARP, ya que no lo hizo previamente. Y si una paciente estuvo en lo que es el estudio, hizo el esquema Paola, es decir, bevacizumab con olaparib, y recae, luego de haber finalizado el bevacizumab, bueno, nosotros podemos volver a indicarle el bevacizumab, es decir, hacer una combinación de quimioterapia con bevacizumab. Podría ser, por ejemplo, un esquema como el Agobar 221, que es carboplatino, doxo, bevacizumab, es un esquema que nosotros solemos usar bastante. O podría ser quimioterapia seguido por un inhibidor de PARP. Y sobre el último punto, que es quimioterapia más bevacizumab
seguido bevacizumab más PARPI, como dice acá, no tenemos datos aún. Bien, y finalizando, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que el testeo genético con déficit de recombinación homóloga y BRCA debe realizarse en todas las pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario, ya que predice la magnitud del beneficio con inhibidor de PARP, que el mantenimiento es hoy por hoy parte del estándar de primera línea en cáncer de ovario, que las pacientes BRCA mutadas deben recibir PARPI, los datos de sobrevida confirman marcado beneficio de olaparib en primera línea, ya sea por el solo 1 como por el PAOLA. Los PARPI deberían indicarse como mantenimiento luego de respuesta al tratamiento con platinos. Las pacientes apropiadas, que son BRCA wild type, pueden recibir PARPI, especialmente las que tienen déficit de recombinación homóloga positivo. El agregado de bevacizumab y olaparib en pacientes BRCA mutadas y con déficit de recombinación homóloga agregó beneficio adicional por el estudio PAOLA, pero siempre la mejor opción va a ser, por supuesto, la cirugía óptima, la quimioterapia y ahora el mantenimiento. En recurrencia, pacientes seleccionadas deben recibir un PARPI si no fue indicado en primera línea. ¿Y qué vamos a elegir? Cualquiera de los tres, independientemente del estado del BRCA. Bueno, y muchas gracias. Ahí está. Bueno, excelente Acá estoy. presentación, Mariana. Sí, a ver si... Porque yo no te veo. A ver si... ¿No? ¿Sigo compartiendo o no, no? Ya salí de la Sí, me parece que sí. A ver. ¿Sigo compartiendo? Escape. Sí. A ver, pará. escape. Sí. Ya está. Ahora sí. Bien. Bueno, después las dudas las vamos a poner todas al final, así hacemos una discusión entre los disertantes, así no se nos va mucho la hora. Voy a hacer la presentación de la segunda charla, que vamos a hablar del rol de la cirugía de citorreducción secundaria en el cáncer de ovario, que va a estar disertada por el doctor Jerónimo Costa. Bueno, Jerónimo, lo dejo en tus manos. Bueno, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias a la invitación. Bueno, dentro de ese grupito de los últimos slides que presentó Mariana, tenemos este grupo de pacientes de la recaída del cáncer de ovario. Y como dijo ella, un segundito que quiero sacar esto, como dijo ella, sabemos que es una patología que frecuentemente va a recaer. Entonces la pregunta digamos, el disparador ante una paciente con una recidiva de cáncer de ovario es ¿qué hacemos? Habitualmente, esto es una pregunta que que ha generado inquietud desde hace muchísimos años, y fíjense que en el segundo Consenso Internacional de Cáncer de Ovario del año 98, habían considerado algunos criterios para una citorreducción secundaria. Y esto tiene que ver un poco con algunas cuestiones biológicas del tumor, como por ejemplo el tiempo libre de enfermedad, la respuesta a una primera línea de quimioterapia, también a la evaluación preoperatoria y al sitio de recaída con la probabilidad de una resección completa, y después a las características de la paciente. Pero como todos los que hacemos medicina moderna, tenía la gran cuestión de la evidencia de ese momento, que era solamente era avalado o determinado por la opinión de expertos, que hoy sabemos que es de la evidencia de lo más bajo posible. Pero tenía una lógica bastante sensata. Hoy por hoy, cuando tenemos un ovario recaído, lo primero que hacemos es mirar las guías como presentó Mariana. Tenemos las guías locales, las guías internacionales, generalmente la NCCN suele ser una de las más consultadas. Entonces, la primera consideración que vamos a tener es que mi charla se va a referir a un grupo muy específico de pacientes, porque como ven acá, y siguiendo un poco ese pensamiento lógico de casi 30 años atrás, es que vamos a hablar de las pacientes que son sensibles al platino, a las que vamos a poder considerar para tener la probabilidad de una citorreducción. Y siguiendo el algoritmo que presenta el NCCN, una de las opciones es considerar la citorreducción secundaria. Así que lo que voy a tratar de mostrarles es más o menos cuáles serían las
condiciones que tendría que cumplir la paciente para considerarla para una citorreducción secundaria. Como dije en un principio, hoy por hoy nos basamos prácticamente todo en las evidencias y vamos a ver cómo fueron surgiendo algunos de los lineamientos que tenemos que considerar cuando vamos a pensar en una citorreducción y cuál sería nuestro objetivo o por qué vamos a ofrecerle a la paciente este procedimiento. Este es un trabajo que es el Desktop 1, que me pareció súper interesante por el hecho de que en forma retrospectiva este grupo europeo, en base a 267 pacientes que habían recaído en carcinoma epitelioide de ovario, evaluando la enfermedad residual, encuentran que las pacientes que habían quedado sin enfermedad residual, un poco siguiendo la hipótesis, lo que es la cirugía de la citorreducción primaria, las sobrevidas eran 45 meses para las que habían quedado de R0 versus 19 para las que le había quedado algo de enfermedad, con un hazard ratio de 3.71, con un intervalo de confianza que las incluye una P significativa. De este trabajo surgen algunas consideraciones respecto a cuáles pueden ser los factores independientes que mejoran la sobrevida de la paciente, y entonces ahí se repite la resección completa, o sea, el R0 versus no R0, la presencia y el volumen de ascitis, cuando encontramos volúmenes de ascitis o sin ascitis tienen mejor pronóstico, y obviamente que se le ha agregado de la quimioterapia posterior en base a platino. Del análisis de distintas variables surge que las pacientes con un buen performance status, los estadios iniciales, las pacientes que en su cirugía primaria habían quedado R0, un CA125 que esté por debajo de 10 veces el valor normal, los volúmenes de ascitis bajos, las recaídas en la pelvis, y sin carcinomatosis tenían mejores chances de una citorreducción completa ante una citorreducción secundaria. Los tres que están marcados acá a la derecha en rojo, después en un nuevo análisis se concentraron, si ustedes se fijan, más o menos están todos interrelacionados, y por eso que se decidió utilizar la ascitis como un indicador de los otros, de los tres, o que los resume para determinar lo que ven en este cuadrito, que es el AGO score. En la parte derecha de la diapositiva van a ver que son pacientes, como dijimos, con tiempo libre de enfermedad, o sea, platino sensibles, con buen performance status, que tuvieron una citorreducción completa, y que tenían poco o nada de ascitis. Sí, eso es lo que se considera un AGO score positivo, y si esa paciente cumple con esos criterios, tiene alrededor del 79% de posibilidades de ser citorreducida en forma completa, con una laparotomía. ¿Qué pasa? Del análisis de este trabajo, que como les dije fue retrospectivo, encontraron que cuando las pacientes no cumplían con estos criterios, podían ser que cumplan con 2 o con 1, pero que estaban en muy buen estado, el 42% de esas pacientes recibieron una cirugía y fueron citorreducidas completamente en 42%. Entonces, se buscó qué otro elemento podría llegar a reducir ese porcentaje de pacientes que las hubiésemos dejado afuera. Y si hacemos una evaluación laparoscópica, podemos encontrar que la que no tiene carcinomatosis, si se hace una laparotomía y se hace un esfuerzo quirúrgico, prácticamente el 63% van a recibir también una citorreducción completa. Mientras que si tienen carcinomatosis, solamente el 23%. Entonces, de ese 42%, 2 de 3 pacientes se pueden citorreducir completamente si hacemos este esquema. Lo que me pareció súper interesante de este grupo es que lo validan externamente, hacen ese score, lo planifican para hacer un trabajo prospectivo, que es el Desktop 2, cuyo objetivo primario fue exclusivamente validar la capacidad de resección completa con un score positivo para pacientes con recurrencia primaria o secundaria. Y validan que tiene una tasa de resección completa del 76%, y de las que no se pudieron citorreducir, la gran mayoría fueron por la localización de las lesiones. Posiblemente con el advenimiento, esto es del año 2011, con nuevas
nuevas tecnologías en imágenes e incluso en técnicas quirúrgicas, ese porcentaje se puede llegar a reducir de no citorreducción. Ahora bien, como decíamos, nosotros nos basamos en las guías que generalmente tratan de buscar la mejor evidencia posible. Y después de estos trabajos que desde el punto de vista metodológico serían de baja calidad, aparecen 3 trabajos randomizados que intentaban buscar o dar mayor información o mayor calidad a esta incógnita. El primero que se publica es el que ven a la izquierda, que es el GOG 213, en donde comparaba, fue un estudio raro porque tuvo dos objetivos. Por un lado era comparar quimioterapia contra quimioterapia y bevacizumab, y después por otro lado eran las pacientes que según el criterio del investigador podían ser citorreducidas, pasaban a una rama quirúrgica. Este trabajo, que se publicó en el 2017 la primera parte y el 2019 la otra, marcó un poco la conducta de esos años, y hoy en día, viendo los otros trabajos publicados, vemos que hubo algunas diferencias. Pero ese trabajo marcó que la sobrevida global de las pacientes no era mejor si se sometían a una cirugía versus la quimioterapia con bevacizumab. Además de no tener un criterio claro de selección, tuvieron una baja tasa de citorreducción completa, y de las pacientes que habían sido randomizadas a cirugía sí o no, prácticamente el 84% del total habían recibido finalmente el bevacizumab. Este fue el segundo trabajo que se publicó unos 3-4 años después, el SOC1, un trabajo chino, que muestra las curvas de sobrevida global no están maduras, y por eso las publicaciones solamente muestran los tiempos libres de enfermedad. Los 3 trabajos, o todos los trabajos estos quirúrgicos, muestran una ventaja en el tiempo libre de enfermedad. Pero bueno, hay algunas cuestiones respecto a considerar como endpoint primario lo del tiempo libre de enfermedad, si bien los vemos muy seguido en oncología, porque incluso el GOG 213, que tenía una mejora en el tiempo libre de enfermedad, finalmente la sobrevida no fue mejor. Entonces, los tiempos libres de enfermedad no necesariamente se van a condecir con mejores sobrevidas al final. La novedad de este trabajo es que los criterios de selección sí eran súper estrictos, y tenían el e-model, que después lo van a ver en otra diapositiva, asociado a un PET, y con los criterios, o sea, con índices más bajos de ese e-model, las pacientes prácticamente tenían un 79% de citorreducción completa, mientras que si eso era un score más alto, el porcentaje de citorreducción bajaba casi en un 20%. Y finalmente, del mismo grupo de los europeos que presentaron el desktop 1, el desktop 2, el desktop 3, en donde es contrapuesto a lo que se publica en el COG 213, donde sí las pacientes que tuvieron una citorreducción completa, que tuvieron una cirugía, tuvieron una mejor sobrevida que las que no la recibieron. Otra diferencia es que también utilizaron el AGO-score que les mostré anteriormente, que fue validado, y las pacientes que tenían ese AGO-score positivo tuvieron prácticamente un 77% de citorreducción completa. Entonces, en definitiva, tenemos mejores trabajos que supuestamente tienen mejor evidencia, pero que se contraponen. Generalmente, cuando suele ocurrir esto, suelen venir lo que respecta a la evidencia, como vimos en la... Bueno, no me pasa la diapo. Ahí vamos. En la escala de la calidad de evidencia vienen las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Y de este metaanálisis, lo que les quiero mostrar básicamente es que incluye los 3 trabajos randomizados, y después son 10 trabajos retrospectivos que tienen un alto, algunos con un buen número de pacientes, 626, 397, casi 1000 pacientes, casi 800 pacientes.
Si nos fijamos en lo que serían las sobrevidas, obviamente el 2.13, el de Coleman, no mostró ningún beneficio, pero todo el resto muestra algún beneficio en sobrevida en pacientes que se sometieron a citorreducción y comparados con las que no la recibieron. Cuando compararon la citorreducción con quimioterapia, que eso también obviamente a veces no parece una exageración, pero hay que aclararlo, dijimos que originalmente eran pacientes que eran sensibles al platino, y estos son pacientes que se someten a una citorreducción secundaria, seguida de un segundo esquema de quimioterapia, generalmente basado en platino. Y fíjense que cuando comparamos tanto el tiempo libre de enfermedad como la sobrevida, acá les marco lo de la sobrevida, que tuvieron un beneficio de sobrevida de 0.6 con una P significativa. Ahí está resaltado el trabajo de Coleman, que claramente no mostró ventaja en sobrevida para el grupo de pacientes que se sometió a cirugía. Esto es cuando comparamos, un poco tomando la hipótesis del máximo esfuerzo quirúrgico. El grupo de pacientes que se somete a una citorreducción completa, o que se logra una citorreducción completa, comparado con quimioterapia sola, la ventaja de las que se pudo citorreducir completa es significativa, y lo mismo comparadas con las que no se pudieron citorreducir. Evidentemente son pacientes que desde el punto de vista, probablemente la biología de esa enfermedad sea diferente, y son pacientes de peor pronóstico. Dentro de lo meramente de la evidencia, este es otro metaanálisis. Les muestro nomás esta tabla, que lo que me pareció interesante es uno de los metaanálisis más nuevos, y lo que me pareció interesante es el hecho que en el análisis multivariado, fíjense que cuanto va mejorando la proporción de pacientes que se pudieron citorreducir, o sea, cada 10% que se mejore la citorreducción, prácticamente aumenta en un 9% la sobrevida. Y lo mismo con el año de publicación de los trabajos. Y probablemente esto vaya de la mano del cambio que nosotros hicimos como cirujanos en las pacientes que, hubo muchos cambios. Hubo cambios de lo que se consideraba de la citorreducción completa o la citorreducción óptima. Fuimos bajando los volúmenes de enfermedad macroscópica. Hace 20 años a lo mejor dejar 1 centímetro de enfermedad era válido, y hoy sabemos que lo ideal es no dejar enfermedad macroscópica. Lo mismo que han ido cambiando los conceptos a lo mejor de lo que era la sensibilidad o no al platino, y que irán cambiando seguramente con el paso del tiempo. En base a esto, a medida que o sea, por cada año que nos acercamos a la actualidad, también mejora la sobrevida en un 3%. Es un dato que me pareció interesante y que va un poco todo de la mano de esto que veníamos diciendo. Entonces, estas dos fotos que yo les puse en el título, que eran un poco el inicio y el motivo fundamental de esta charla, es básicamente la selección del paciente. No necesariamente una metástasis en la cola del páncreas es de mal pronóstico, pero muchas pequeñas metástasis a lo largo de todo el intestino probablemente sí. Entonces, en definitiva, lo que decían es, en el año 98, los expertos que tomaban en consideración la cuestión biológica de si el paciente era sensible al platino, evidentemente, como les dije en un principio, tiene que ser ese grupo de pacientes. El sitio de la recaída y las características de la paciente es la que nos va a permitir o no avanzar con este tipo de procedimientos. Y en definitiva se resume todo en la selección de los pacientes. Como les dije, estos son los scores o modelos de selección de pacientes que podríamos utilizar o que se utilizan habitualmente. El cuadro que ven a la izquierda en la pantalla es el del Memorial, que tiene en cuenta básicamente el tiempo libre de enfermedad, la presencia de metástasis única o múltiple, con o sin carcinomatosis, y según las consideraciones, ofrecer o no una citorreducción. Y del lado derecho, lo que ven es el e-model, que tiene en cuenta el estadio, la
la enfermedad residual después de la cirugía primaria, el tiempo libre de enfermedad, el performance status, el valor del CA125 de la CITIS, que esos tres son los mismos que el AGO-score, y en donde, en definitiva, según el score que lleva, se considera o no la posibilidad de ofrecerle a la paciente una citorreducción secundaria, con el fin de lograr una citorreducción completa. Y para terminar la presentación, digamos, o tratar de responder esa pregunta que teníamos al principio de qué hacemos con la paciente con cáncer ovario recaída, obviamente que si es una paciente platino sensible y que tiene estos criterios que dijimos, que elijamos nosotros, o que consideremos nosotros, que son positivos para lograr una cirugía o para ofrecer una cirugía, probablemente tenemos que tener en cuenta que la evidencia actual nos dice que si tenemos en cuenta todos esos puntos, posiblemente tengamos la posibilidad de dejarla sin enfermedad, casi en un 80% de los casos, y que obviamente con el agregado de el tratamiento posterior vamos a lograr muy buenos resultados. Obviamente que con la charla precedente y todo lo que va a ir surgiendo seguramente con los próximos años, es qué pasa con los nuevos agentes y estas situaciones que se van dando. Ustedes piensen que para lograr nosotros mostrarles los resultados que yo les puse en 3 trabajos, llevó más o menos 15 años juntar pacientes, y ustedes, con lo que mostró Mariana, en 5 años, juntaron alrededor de 10.000 pacientes entre todos los trabajos. Entonces, para los resultados quirúrgicos vamos a necesitar seguramente bastante más tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con la tercera charla de rol de la IP en el cáncer de ovario con el doctor Martín Riaché. Así que... ahí está. Hola, hola. Hola, Marna, por ahí. Acá estoy. Bueno, hay algunas preguntas en el chat. Hay una pregunta de la doctora Nosito, que es anatomopatóloga del Hospital Centenario. Analia, ¿querés hacer la pregunta hablando o la leo, como quieras? No sé si estará conectada. Hola, Ahí ¿qué está. tal? ¿Cómo están? Hola, Analia. Hola. ¿Qué tal? Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, como quieras. Me refería fundamentalmente a si nosotros en Rosario, ¿no?, tenemos la posibilidad de hacer My Choice. ¿Y por qué en los endometroides? Porque digamos que me parecía bueno en los serosos, que es lo que había escuchado, pero no sabía en cuanto a los endometroides el tratamiento, ¿no? En realidad, Hola. los endometriosis. Ay, perdón. Ay, Está pensé Martín que ahí, iba a hablar Martín. sí. Perdón. Ahí está. No tenía Ahí buenas. está. Hola, Ana, ¿cómo te va? A ver si puedo compartir pantalla ahora. Dejamos a Martín. Listo. Después volvemos. Dale, gracias. Bueno, volvemos acá. El impacto del cirujano es lo que estábamos hablando recién, del valor que tiene la cirugía, y lo otro es la vía, el GOG 172 del trabajo de Deborah Armstrong, que vio que la intraperitoneal era mucho mejor que la vía endovenoso. Eso fue en el 2006. ¿Y qué pasó después de todo esto? Todo esto lo sabemos, que la diseminación del cáncer de ovario es claramente fundamentalmente por contacto, y es una extensión intraperitoneal. Analía, que estaba recién ahí, con el doctor Rives, tenían un montón de trabajos de esto, de cómo se movía el flujo de líquido peritoneal en la cavidad peritoneal, y todo esto hacía que uno claramente tendría que pensar que el tratamiento intraperitoneal podría ser bueno. Un poco los trabajos de Markman, Armstrong, todos esos demostraron eso. La HIPEP empieza a usarse en pseudomixomas, en sarcomatosis, en mesoteliomas, en algunos cánceres digestivos y también de colon. El promotor de esto fue alguien que hizo el score de Sugar-Baker de enfermedad residual, y también lo empezamos a usar en cáncer de ovario hace muchos años. Tanto en cáncer de ovario como en los carcinomas peritoneales,
Después algunos trabajos en carcinomatosis y algunos tumores borderline metastásicos, sobre todo de tipo mucinoso. De HIPEC. Fíjense los antecedentes, yo voy a ver que en 1990 es la primera publicación. Nosotros, con nuestro jefe, el doctor Fontana Rosa, hicimos la primera en el año 93, una paciente de Amalia Hidalgo, que habían escuchado a Sugar Bake, y también el grupo del profesor Chacón y el doctor Goria estaban haciendo esa técnica, y hicimos la primera en el hospital italiano, que fue todo un hito para nosotros. A partir de ahí la seguimos haciendo. ¿Y por qué pensamos que podía hacer? Primero por el efecto citotóxico directo. Se sabe que el calor dilata las membranas, tanto la membrana plasmática como la membrana nuclear, produce una inducción de la apoptosis, produce el calor, inhibición de angiogénesis, famosos los trabajos de melanoma en miembro con hipertermia, produce daño del ADN y una serie de otros efectos químicos, nada más que por ósmosis. Todos sabemos que cuando algo está caliente, penetra más fácilmente. ¿Cuáles son los fundamentos? La cavidad abdominal mayor de 2 metros cuadrados, la serosa peritoneal, desde que se hace claramente diálisis peritoneal, es una membrana permeable, pero es importante tener en cuenta el tamaño molecular, el peso, la carga eléctrica, la hidrofilia, y drogas oncológicas con propiedades farmacocinéticas diferentes. Por ejemplo, se sabe que el platino se absorbe 20 veces más en peritoneo que por la metabolización hepática y renal. El taxol 100 veces más. Esos son trabajos en ratitas y que eran los fundamentos para hacer HIPEC. ¿Qué pasaba? Necesitaba un gran trabajo multidisciplinario, ponernos de acuerdo con nefrólogos, terapistas, cirujanos, usar tecnología apropiada. Siempre, cada vez que hacíamos, salía una droga nueva que iba a ser la panacea para el cáncer de ovario. Recién lo mostró un poco Mariana, y nosotros estamos viviendo todas estas drogas que van saliendo y que claramente siempre hay un beneficio mejor de estas nuevas drogas. Pero, un poco lo que dijo Jerónimo y lo que sabemos, es que no había trabajos randomizados. La evidencia científica eran todos grupos que hacíamos la HIPEC sin randomización, era una bolsa de gatos, de hecho no sabíamos si hacerlo al principio, al final, en intervalo. Eso fue lo que atrasó tanto el uso de la HIPEC. La parte tecnológica, esto es la máquina de termosolución que está en el mundo. Esta es la nuestra, que es la bomba cardíaca que lo usamos con mucha experiencia hace muchos años. Pero fíjense la historia, que es un poco lo que mostró Mariana, ¿no? Desde el 90 aparece el paclitaxel, y dijimos, bueno, el paclitaxel iba a ser la curación, el docetaxel, después sale directamente el olaparib, el bevacizumab, ahora está el rucaparib, el pembro, y siempre, todos los años, tenemos trabajos de perspectiva, qué va a pasar con el cáncer de ovario. Y sí, hay la idea y bajos, tratamos de que esa droga para cáncer de ovario sea inclusive no son pacientes compartidas con casi todos los
nosotros usamos mucho la laparoscopía, usamos el score de Fagotti y la HIPEC van a ver ahora el primer trabajo randomizado usándola a partir del tercer, cuarto ciclo. Como terapia de consolidación, luego de una respuesta anátomo, hay algunos trabajos y también creo que hay una muy buena experiencia. Y ahora se hay unos trabajos en carcinomatosis peritoneal como terapia de salvataje. Se dan cuenta que y la poníamos toda en la misma bolsa, cosa que ha ido cambiando. ¿Cuál es el primer cambio? El trabajo de Van habla de HIPEC usándolo después de neoadyuvancia con pacientes fase 3 con casi 5 años de seguimiento y vio que la sobrevida libre de enfermedad, 14 meses versus 2, todas pacientes que no podían ser operadas con citorreducción óptima de entrada, o sea, eran pacientes que se hacían la laparoscopía, neoadyuvancia de 3 ciclos de platino y taxanos, HIPEC y 3 ciclos más. Con un porcentaje de muertas de la HIPEC del 50%, una sobrevida total de 45 meses contra 33, y una tasa de complicaciones más o menos similares. Esta es la curva de este trabajo, donde vieron un trabajo randomizado, una muy buena randomización del holandés, una tasas de seguimiento muy mejoraba la sobrevida total y no tanto la sobrevida libre de enfermedad, pero había una cierta mejora, curva lo demuestra. Esto le quiero agradecer a Andrea Pastor y a Mariana Queral que me pasaron esta información nueva. Este mismo grupo lo presenta Sonke, que es el grupo de Vandriel, habla de la hipertermia intraperitoneal en cáncer de ovario y presenta 245 pacientes, 3 ciclos de carboización, cirugía de intervalo. Bueno, vamos con la pregunta de Analía, que si Analía, el MyChoice lo hacíamos acá dejá en la Rosario. sopa y hacé la pregunta. Acá estoy. ¿Cómo era la pregunta? Perdón, Ana, que te interrumpimos. No, por favor. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Qué tal? Linda gente la del Rojo. No, te preguntaba, ¿no es cierto? Sí. En cuanto a los endometroides, ¿no? Si realmente se justificaba, se usa más en los serosos, tengo entendido. Sí. No, sí, de hecho, a ver, por frecuencia el seroso es mucho más frecuente, eso lo sabemos todos. De todas formas, igual, por ejemplo, en el estudio del solo y en el otro, en el prima, el porcentaje de ingreso de seroso fue muy bajo, era un 3%. Ah. Sí, porque lo revisé recién en realidad. Te digo, me quise fijar qué porcentaje había ingresado de pacientes y es muy bajito. Ahora, si se justifica o no, la realidad es que no lo sé. Yo lo que le puedo decir es que si viene una paciente con un endometrioide, le vamos a hacer el testeo y lo vamos a tratar igual de acuerdo a los resultados que tenemos. Eso sí. Ajá. Sí, lo haríamos así. Y después no era para los rosarinos. Nosotros tenemos oportunidad de hacer el test, el MyChoice, no. Mira, a ver, todos, creo, Belén, vos me dirás, pero sí, todos podemos nosotros acá en Rosario igual. A través de Astra el test. Se puede hacer a través de Astra. Sí, a través de la página es gratuito. Nosotros lo hacemos de forma gratuita, lo hace el laboratorio. Ese taco va a Brasil. Se le mandan los tacos. Va a Brasil. Sí. Va a Brasil y después nos dan el informe. Pero tengo entendido. Bueno. Sí. Pero eso es desde hace poco, tampoco es que eso hace poquito. Sí, me imagino.
Y después el Myriad Match Choice lo tiene Varifarma. Ajá. Sí. Así que a través de Varifarma, bueno, pero ahí hay que pagarlo ya. Claro, Y bueno, ya Claro, no. nosotros con Pero Astra sí, lo sí. hacemos gratis, igual que el BRCA. Sí, Igual que el BRCA. se puede Sí, hacer. lo Sí, hacemos. sí, sí. Qué Si la bueno. paciente cumple los criterios, se completa en una Obvio. plataforma y enviamos los datos. Exacto. Y, Lo y mismo. se la cita para extraerle sangre. Sí, sí, es el mismo. Es lo mismo. Es la misma plataforma. Sí, sí, Hola. sí. Bueno, Bueno, gracias, a ver. gracias, No, por favor. Mariana. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. A ver si. Después A ver, Sí, ahí estoy, Belén. Martín, has vuelto. Bueno, Sí, me salgo. perdón, se corta acá en el hospital, no sé qué pasa con la señal, voy cambiando, perdón, ¿eh? Si querés, Martín, A ver, terminamos ¿ahora? con. Hay 2 preguntas más y de oncología y seguimos como quiera. Yo para no. Dale con las preguntas, me parece. ¿Eh? Dale. Bueno, Mariana, esta es otra Dale, pregunta. sí. Para vos, ¿qué hacer con las pacientes que van a una cirugía de intervalo y que terminan de hacer la quimioterapia sin el bevacizumab por una cuestión de prestadoras? Sabemos que no todas las prestadoras te dan el bevacizumab de entrada, y si se puede dejar en mantenimiento con beva o lo dejamos en observación y esperamos a que recaiga para un nuevo esquema. En realidad, si uno no le dio el bevacizumab antes, no se lo va a dar después. Eso es Perfecto, así. esa siempre O es la sea, duda. sí, Bien. no. Si vos no usaste el bevacizumab concurrentemente con la quimioterapia y después la dejaste de mantenimiento con bevacizumab, no le vas a hacer, no se lo vas a hacer, ¿sí? En ese escenario. Pero esa paciente que me está preguntando va a tener su testeo genético. O sea, hoy por hoy no la podemos dejar sin nada. Hoy por hoy algo tenemos que hacer. Si la paciente es proficiente, ¿me preguntaste? O sea, No, y bueno, esa era la la otra cuestión pregunta es esa. O sea, nosotros mía. hoy Sí. por hoy que tenemos la facilidad de hacer por Astra el testeo, cuando la paciente viene hasta nuestro diagnóstico, o sea, el diagnóstico y le hacemos el testeo, hasta que tengamos ese resultado, nosotros ya le hicimos la quimioterapia. No nos olvidemos que para dar un inhibidor de PARP son dentro de las 8 semanas para el olaparib de haber finalizado la quimio, dentro de 12 semanas para el niraparib de haber finalizado la quimio. O sea, nosotros, una vez que tenés el diagnóstico, ya tiene que salir ese testeo, si que quisiéramos hacer las cosas bien, ¿no? Prolijas. O sea que nosotros, mientras hacemos la quimio, tendríamos que estar recibiendo ese informe. Si la paciente es una paciente que tiene déficit de recombinación homóloga positiva y es un BRCA wild type, por así decir, pero tiene el test positivo, es una paciente que no le voy a hacer bevacizumab, porque no le hice antes, le voy a hacer, por ejemplo, el mantenimiento con niraparib, ¿sí? Claro, esa es la duda. Y esa paciente... Si no estuvo expuesta al beva, la haces niraparib. No. Si uno no puede usar el beva porque no lo quiere usar, no le gusta el beva, o tiene contraindicaciones, o no se lo da la obra social, que muchas veces pasa, y no le voy a agregar después, porque no hay un beneficio. El estudio con bevacizumab es durante la quimioterapia, y en el mantenimiento, eso es lo que le da el beneficio. Entonces Bien. no. ¿Sí? Sí. Si esa paciente perfecto. fuera... Perdón, y si por ejemplo es todo wild type. O sea, es BRCA wild type y el déficit de recombinación homóloga es negativo también. Es proficiente. Claro. Sí. Si no tiene nada, o sea, de las peores, le voy a dar niraparib. No tengo otra opción. Bien, perfecto. O sea, en observación, porque... hoy por hoy en observación es muy difícil que vos la dejes. Algo hay que darle, ¿sí? Claro, esa siempre es la pregunta. Por eso, hoy tenemos algo que nos va a dar beneficio, incluso aunque sea poco, porque son 3 meses, ¿sí? Es poco el beneficio del niraparib, pero para la proficiente, pero es lo que tenemos. Después vamos a tener rucaparib también para la proficiente. Algo tenemos que darle, le tenemos que dar el beneficio. Sí. Nosotros en realidad no tenemos mucha experiencia, sinceramente, con lo que es el niraparib. Tuvimos 2 pacientes, creo. ¿Por qué? Porque nosotros, por empezar, que tenemos población de muy alto riesgo. Y todo este tipo de población, nosotros la vamos a incluir en bevacizumab. La vamos a incluir en bevacizumab. Entonces, de acuerdo, si la paciente es proficiente y ya está con bevacizumab, va a quedar con bevacizumab. Y va a terminar con su bevacizumab. Es así. Bien. Bueno, no sé si respondí.
Sí. Y el tema de la tolerancia al olaparib, ¿ustedes ven que las pacientes la se tienen tolera buena bien. experiencia? Sí. Sí, porque nosotros Tenemos también, muchos en el pacientes. Instituto de Oncología. Sí, decime. Perdón. Sí, también, Decime. lo mismo. Nosotros hoy por hoy tenemos 7, 8 pacientes con Paola, y la verdad que están bien las pacientes, ¿eh? Perfecto. Sí, habremos bajado alguna dosis, pero las menos, las menos. Se tolera bien. Bien, ¿alguna duda más para Mariana? Ahora se ve perfecto, Martín. Seguimos con Martín. Bárbaro. Salgo. Listo, gracias, Bien. Mariana. Bueno, mil disculpas, pero no hay buena señal acá, no, estamos complicados. Bueno, y vuelvo atrás, perdón, este es el mismo trabajo del grupo de Vandriel, Son, que lo presentó ahora en ASCO, y habla de el valor de la HIPEC en la citorreducción secundaria, un grupo de 245 pacientes, y otra vez volvieron a ver un beneficio de la HIPEC de 14 meses versus 10, y de 44 meses de sobrevida total sobre 33. Después hay un trabajo de OVIPEC 1, donde confirma el beneficio del HIPEC en pacientes con cáncer de ovario epitelial primario en estadio 3. Es el tercer trabajo randomizado que sale, que se somete a la citorreducción secundaria de intervalo. Agregar esta HIPEC retrasa la recurrencia, mejora la sobrevida global y no afecta la terapia posterior. ¿Qué quiere decir no afectar la terapia posterior? Que le vamos a agregar bevacizumab o laparib, nilaparib, ruca, lo que quieran, porque no afecta, la paciente con HIPEC puede seguir haciendo ese tipo de trabajo. Y la frutilla del postre aparece con el Chipor 3, que es una hipertermia en recaídas con platino sensible, que es el grupo francés que viene trabajando hace muchísimos años en HIPEC, pero no hacía trabajos randomizados. Y acá en la primera recaída, después de platino sensible, hacen cirugía, lo randomizan y sacan 207 pacientes con HIPEC versus 208 sin HIPEC. ¿Qué encuentran acá? La sobrevida total y la sobrevida libre de enfermedad. Y miren estas curvas. La sobrevida total, 45 meses versus 54, a beneficio de la HIPEC. La sobrevida libre de enfermedad, 11 versus 10, no había tampoco gran diferencia, pero sí para la sobrevida total. Y acá empiezan a agregar los inhibidores PARP, y acá se empieza a analizar la mutación BRCA, que es un poco lo que estaba diciendo Mariana recién. Y vieron que los grupos eran homogéneos. Y así todo, para los dos grupos homogéneos con mutación del BRCA, mutados o conocidos y no mutados, y con inhibidores PARP, se podrían seguir utilizando y veían cuál fue el beneficio. La media de cirugía, obviamente la HIPEC nos lleva mucho más tiempo, las resecciones intestinales, los ostomas, o sea, las colostomías, los grados de morbilidad y la mortalidad, HIPEC no tuvo, pero bueno, eso es también relativo porque hay complicaciones importantes. Robert Edwards, uno de los grandes de cáncer ovario, presenta el Chipor, y acá habla ya de 33 centros multicéntricos, la dosis de HIPEC a 60 minutos, se enrolaron 415 pacientes y la media de seguimiento fue de 6,2 años. Y sobre todo hubo un beneficio estadísticamente con recaídas tardías de cáncer ovario, mejora significativamente la sobrevida global. Chipor es el primer estudio prospectivo más grande que muestra un beneficio
de la sobrevida globular de HIPEC en el cáncer de ovario recidivado. También mejora la sobrevida libre de enfermedad y el tiempo posterior de HIPEC. Lo que aclara es bueno, y acá empiezan los holandeses presentan también ahora a 10 años, seguimiento a 10 años. Y vieron que hay una diferencia de resultados a 10 años en 8 centros sobre la sobrevida total, 44 meses versus 33. A 10 años es importante, por más que sea casi un año más de sobrevida en el grupo que hizo la HIPEC. Conclusiones. Para estos trabajos, bueno, uno puede hacer citorreducción secundaria y HIPEC con un beneficio para todos los grupos de pacientes. El otro trabajo, que también fue multicéntrico, 245 latino a 100 miligramos. Vamos a pasar por razón del tiempo. También está el GOG 3068 de HIPEC fase 3, que está, lo maneja Sivanovic, el grupo del Slow Catering, con el auspicio del Slow Catering, con lo que eso implica. Nosotros tratando de entrar en este protocolo y creo que puede ser algo bastante importante. Acá vamos a mostrar un poco el mundo nuestro. Nuestras pacientes, lo que hicimos nosotros, qué es lo que venimos haciendo. Usamos 5 ciclos de platino y taxanos endovenosos para no demorar. Lo hacemos por laparoscopía o laparotomía. En el último ciclo liberamos la adherencia laparoscópica o laparotómica, hígado, ligamento suspensorio. Colocamos los tubos de drenaje, hipertermia 1 hora, platino 1 hora, taxol no lo usamos más, control de diuresis. Nos cambió mucho en las tasas de complicaciones desde que tenemos una droga que protege el riñón y que nos permite que una de las complicaciones muy importantes que teníamos, que era la necrosis tubular aguda, no la tenemos más. Mostramos un poquito nuestra experiencia en el 2010 con una técnica y ahora con otras técnicas. La HIPEC puede ser abierta, cerrada y lo hacemos, laparoscópica, depende de la cirugía primaria y cómo haya ido la citorreducción primaria. Les voy a mostrar, me dijo el doctor Luchetti que la sangre les impresiona. Esto es la técnica actual, esto es la técnica de Coliseo, con los separadores modernos, estos los Thomson, que nos cambió muchísimo. Esto es por laparoscopía, es cerrada. ¿Por qué la usamos en 6 ciclos? Primero porque no demoramos la quimioterapia. Liberamos adherencias, evaluamos retroperitoneo, reestadificamos. Y acá hay una cuestión que también cindamos los tratamientos y después la paciente puede seguir utilizando, como bien dijo Mariana, cualquiera de las drogas de mantenimiento. El promedio es 40 grados, 41 grados, y esta es un poco un trabajo que hicimos comparativo. 45 pacientes endovenoso y HIPEC 45 pacientes. Esto ya lo venimos haciendo un seguimiento a largo plazo. La edad promedio era igual. Las complicaciones, bueno, la HIPEC tuvo una fístula intestinal que tuvo 60 días internada, 60 días sin dormir, abdomen abierto y contenido, era para que los cirujanos entiendan. Cambiamos y no me dijo que estaba aspirado. Entonces posiblemente tenía 7 perforaciones en la línea de los tubos. Obviamente esta paciente que era la madre de un oncólogo clínico, por supuesto, ¿no?
siempre la ley de Murphy es total. Pero fíjense esta evolución, y esto nosotros lo presentamos en el 2012 y lo volvimos a presentar en el 2019 con más pacientes, y vimos que las pacientes con HIPEC vivían casi 17% más, que un 20% más inclusive que las pacientes que hacían quimio endovenoso. Y los cirujanos éramos los mismos, o sea que el factor que podíamos decir era la HIPEC, ¿no? Estas son las curvas, si ustedes ven las curvas, y seguimiento a muchos años, porque la venimos haciendo hace mucho tiempo, y por ahí esa casuística a largo tiempo también es importante. Fíjense, sin evidencia de enfermedad, y estas curvas eran similares un poco a las que presentó el grupo actuales de Holanda. ¿Qué es lo otro que vimos? Que las pacientes que hacíamos HIPEC, cuando recaían, no terminaban con cirugías paliativas. Las pacientes que hacían el tratamiento peritoneal no terminaban con cirugías paliativas. Eso es un trabajo nuestro, que lo publicamos, y lo óptimo, por supuesto, cuanto mayor tiempo de sobrevida total, sobre todo para las pacientes con recaída, los implantes únicos, el menor tamaño de tumor residual, por lo tanto el esfuerzo de la cirugía es fundamental, y si es sin tumor residual, los beneficios son mucho mayores. ¿Cuáles son las ventajas de la HIPEC? Primero, que haya una completa citorreducción, usar uno de los motivos por los cuales casi dejamos de hacer el trabajo de Armstrong, de la quimio, de colocar el catéter, era por las complicaciones del catéter y porque quedaban zonas mudas, y hacer 6 ciclos intraperitoneal, no vimos muchos oncólogos que estén muy contentos porque tenían que la pasaban mal. Un solo ciclo, alivia de herencia, efecto de medio físico, y la duda que siempre teníamos era, bueno, ¿qué pasaba con la platino resistente? Hasta que vimos este trabajo que está publicado, que pareciera ser que la HIPEC, los medios físicos a nivel peritoneal, en pacientes platino resistentes, podría sensibilizar para los PARP inhibidores. ¿Tá? Esto es una línea de trabajo nueva, que habría que evaluarlo, habría que verlo. No hay todavía nada muy importante, pero parecía ser que el medio físico y la quimio podría sensibilizar. Lo mismo pasa con los tumores de bajo grado que no responden a la quimioterapia. Tumores de grado, que tenemos varias pacientes que casi cronificamos la enfermedad o le damos mucho más chance a través de las pacientes que han hecho HIPEC. ¿Cuáles son los tips? No perder tiempo, no perder calor, usar la mejor tecnología, tener la mente abierta, escuchar sugerencias, vamos cambiando mucho, fuimos cambiando mucho. Lo hemos ido presentando, Martina lo presentó en Brasil, Mavi lo presentó en Nueva York el año pasado. Ahora vamos a presentar la laparoscopía en el Congreso de la AGO, haciéndolo todo por laparoscopía, tanto en 6º ciclo de quimioterapia como en recaída. También el famoso Gómez Padilla presentó HIPEC en carcinomatosis peritoneal y tenía 11 meses más de sobrevida total versus el grupo histórico. Eso no fue un trabajo randomizado. Como conclusiones, y perdón, pido mil disculpas por la poca conectividad que tuvimos, el hospital está muy moderno, pero parece que tuvimos problemas de conexión. Ya nos ha pasado otras veces, y bueno, por motivos laborales no lo pude hacer desde mi casa. ¿Qué es lo importante? Trabajo multidisciplinario, preparación psicológica de la paciente, tecnología adecuada, consentimiento informado, centros de derivación. Es raro ver, yo no hago partos, no hago fertilidad, pero vemos que la gente no hago urogineco, y la gente, los ginecólogos generales y los cirujanos generales operan cáncer de ovario,
y obstetras operan cáncer de ovario, o tocoginecólogos. La formación quirúrgica óptima, creo que nosotros como ginecólogos o oncólogos estamos más cerca de los cirujanos que los ginecólogos. Y la pregunta del millón para la HIPEC, hasta hace 2 meses no había trabajos randomizados. Ahora tenemos trabajos randomizados y con una evolución importante. Lo otro que vimos es que es la cirugía o la quimioterapia intraperitoneal la que puede mejorar la sobrevida, puede ser con los catéteres o en forma directamente con HIPEC, puede ser ambas, ¿no? Esto es un equipo de trabajo, tenemos cirujanos generales, antes, cuando estaba en el Instituto de Oncología, el doctor Silvestre Beñez, en oncología, casi todos los oncólogos de Rosario, desde Amalia Hidalgo, que fue la primera que nos mandó una paciente para hacer HIPEC, Marcelo Tatangelo, Miguel Muñoz, la gente del Instituto de Oncología, que trabajamos muchos años. Nosotros tenemos un grupo de nefrólogos que nos cambió con el advenimiento del tiosulfato de sodio, que es esta droga, no tenemos más complicaciones nefrológicas. El servicio de clínica del HPR, que tenemos una médica que ahora a cargo de cáncer de ovario, que la UTI, la doctora Luján, que todos estos trabajos que nosotros vemos de medio interno, de complicaciones, con los anestesistas los leyeron, tenemos por fusionista, obviamente agradeciendo a los fellows anteriores, Jerónimo, Bianchi, Federico, que ahora es un súper especialista, pero las primeras HIPEC las hizo con nosotros, doctor Navarini, doctor Fontanrosa Hijo, bueno, Martina, Rocío Pasarel, Domínguez, Rosatelli, gente que está en otros lados, pero que realmente hay que bancarse 7, 8 horas de cirugía, y ahora los podemos torturar a Gola y a Duarte, que son los fellows actuales, y que van a darle continuidad a estos trabajos. La ginecología oncológica es la rama de la multidisciplina. Acá lo más importante es la cirugía, pero volvemos a poner en letra grande, así como antes era, y Analía Nocito lo sabe muy bien, éramos patólogos dependientes, ahora es genética dependiente. Oncotype, BRCA, ciencias básicas, si no sabemos de física, el valor del calor en la célula, nefrología, como dije, tener una muy buena UTI, esto cambia hora a hora, cambios en la insulina, cambio en la glicemia, un buen diagnóstico por imagen, urología, acá terapia radiante no tiene mucha importancia, pero en la oncología ginecológica sí, y un muy buen apoyo psicológico a los pacientes, porque algunas de estas pacientes han estado internados con complicaciones, con ostomías, y es muy importante eso. Termino para saber cuál es el valor de la sobrevida. Yo tengo ahí 2 videitos que les voy a mostrar, y cuando la escuché a Mariana hablar del caso, le comentaba a Mavi, del caso de ella, que tenemos una paciente que hace 3 años, de la doctora Bartoli, que le habían dicho que estaba post-mortem, la reoperamos, le hicimos una ostomía, le sacamos un pedazo de hígado, un pedazo de intestino, un tumor de bajo grado, y está ahora pero está viva festejando cumpleaños, me mandan notitas, las fotos de Instagram todos los días. Creo que ese caso, un tumor de bajo grado, tumores platino resistentes que realmente han evolucionado bien, y bueno, esos 3 años que esta paciente está disfrutando de su hijo de 4 años, tenía 5, creo que es importante. Por lo tanto, no decaigamos, ojalá salga la pastillita que cure el cáncer, ya por lo menos en HPV tenemos alguna línea de vacuna, hay algunos cánceres que ya nos vemos, cuando nos formamos con Viu, Lavarello, Gustavo Silvestre, operábamos cáncer hepático por hepatitis, hoy casi no lo vemos. El cáncer de cuello en Australia en el 2025 desaparece, en la Argentina por una cuestión educacional falta mucho más, por lo tanto hay algunos valores importantes.
Yo tengo un video de 1 minuto, si lo puedo mostrar. A ver. Sí, sí anda la conexión. El tema es que a veces se requiere mucha conexión para el video. A ver, es a ver si lo puedo... Espérame, ya lo veo si lo puedo ver, si no, no importa. Dame un segundo. Y acá, ¿se ve? ¿Se ve? No, tendrías que compartir pantalla. Bueno, ahora la comparto. Oh. ¿Ahora? ¿Belén? No, porque no se está compartiendo la pantalla. A ver, no sé, yo no lo veo, no sé si alguien lo ve. Martín, ¿lo tenés abierto el video? O sea, cerrá todos los otros y déjalo abierto. Cerrá todo, compartir, claro. No, bueno, no sé por qué. A ver. A ver, ahora. ¿Ahí? ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está. Bueno, Sí. esto es un poco un video muy rápido de una cirugía laparoscópica, cómo se ve mejor por laparoscopía. Cuando decían el cáncer ovario no era laparoscópico. Esto es muy rápido. Acá es cuando colocábamos los catéteres para intraperitoneales por vía laparoscópica. Esto lo dejamos de usar porque tuvimos varias complicaciones de los catéter. Esto es para mostrarle un poquito de sangre por los vinos que me van a regalar. Biopsias hepáticas, resecciones hepáticas abajo, abdomen superior. Pareciera que el ginecólogo no puede pasar el ombligo, nosotros tenemos obligatoriamente que pasar el ombligo. Cómo descolgamos los ligamentos suspensorios, cómo hacemos la omentectomía por vía laparoscópica. Estos son cirugías que es importantísimo para la estadificación y para que circule. ¿Qué pasaba si nosotros poníamos el catéter acá? Quedaban zonas mudas, omentectomías, cómo resecamos enfermedad que está en el estómago. Hoy la tecnología nos permite, con los armónicos, con las fuentes de energías nuevas, con la visión. Hoy vemos mucho mejor por la laparoscopía que a cielo abierto. Cómo se reseca la peritectomía directamente, cómo vamos abriendo los espacios, dejando que no quede enfermedad, con mucho menos sangrados. Esto es muy interesante. Cómo sacamos resecciones de tumores hepáticos, cómo sale el útero, acá se cierra la cúpula, cómo sacamos el peritoneo. Todo se puede hacer por laparoscopía con una muy buena formación. Cómo colocamos los drenajes para la HIPEC, así como vieron estos son, ya está cortado el ligamento suspensorio para que pueda circular, lo acomodamos bien, y bueno, es un poco lo que hacemos, y bueno, ahora estamos muy contentos con estos trabajos nuevos que avalan un poco lo que venimos haciendo hace 30 años. Yo quería esta presentación dedicársela al doctor Fontarrosa, que falleció hace poco, que fue el primero que hicimos una HIPEC acá, a María Hidalgo, que nos dio la paciente. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta, y perdón, mil disculpas por la poca conectividad. No, no pasa nada, Martín. Son siempre las desventajas tiene sus ventajas y sus desventajas la virtualidad.
A mí la virtualidad me salvó porque le tenía que invitar a los fellows a comer, si íbamos todos juntos allá. Entonces me ahorró un montón de plata ser virtual. Bueno, y hoy es una noche fresca también para salir. Ahora me voy a casa y no los invito. Claro. ¿Alguna duda del público? A ver, en el chat. Las de oncología las resolvimos. ¿Y algunas que le quieran preguntar a Jerónimo o a Martín? Yo te quiero felicitar, Martín, por tus presentaciones y por todo lo que haces. Estuve muy atenta escuchando eso y la verdad que veo la experiencia que tenés. Nosotros no hacemos HIPEC, a pesar de que está toda la aparatología, por así decir, pero no. La gente de digestivo ha hecho más. Nosotros no. Ahora con los resultados de estos de ASCO y que vos mostraste, bueno, se está por remontar un poco el tema. Esa es la verdad. Mira, hasta hace 2 meses estábamos cabizbajo, porque no salían esos trabajos. Cuando me lo manda a Mariana y ya nos renovamos. Con Jerónimo me dijo hace 2 meses, ¿y qué hacemos? Lo charlábamos y ¿qué hacemos? Y ahora, obviamente, es interesante, ¿no? Y esta es nuestra experiencia. Somos los cirujanos. Vos lo viviste cuando estabas en el italiano con nosotros, lo hacíamos. Y no hace tantos años, porque vos sos muy joven, pero... pero es nuestra experiencia, son nuestros oncólogos, nuestras terapias, nuestras cirugías en nuestras manos, que no es poca cosa, ¿no? Sí, seguro. A ver. No. No sé si había alguna pregunta del público. No, felicitaciones ahí del público. Sí. Obviamente les vuelvo a agradecer por la participación y vuelvo a pedir disculpas por el cambio de modalidad a último momento. Las presentaciones fueron excelentes, más que nada de este tema que es tan interesante y a veces un poco complejo. A veces por la accesibilidad de los pacientes, a veces nos llegan tarde o ya operados. Y nosotros tenemos muchos problemas a nivel de oncología con los prestadores, por el tema de los accesos a los IPAR, y bueno, tenemos la facilidad de esto de poder hacer los test mediante laboratorio, que eso hoy en día nos brinda bastante ayuda. Sí, eso nos ayudó un montón. Bueno, nosotros también tenemos el problema el mayor porcentaje de los pacientes del instituto son pacientes que no tienen obra social, o sea que por ende, para que nos den el Bacizumab, para que nos, por ejemplo, ¿no? Para que nos den una Olaparib, bueno, hay que remar un poco, pero te lo dan. Hay que remarla. Sí, hay que remarla, sí, tal cual. Así que bueno, vamos por finalizada la jornada y muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao, nos vemos. Chao, Mariana. Chao, hasta luego, hasta la próxima.